Aun cuando han pasado cosas horribles en mi vida, digo, ¿qué pasaría si esto, todo, Dios lo está usando para bien? ¿Cómo podría ver esto diferente? ¿Cómo podría ser mi manera de ver diferente? Ser jefe y ser líder son cosas diferentes. Yo puedo ser jefe por título, pero no todos los jefes son líderes. No todos los jefes son líderes. No. Si tú tienes reacciones que no te explicas el por qué, Sí. si alguien te dice algo y reaccionas, o si alguien te hace algo y reaccionas de una manera inexplicable, lo más probable es que hay cosas dentro de tu alma que tú necesitas enfrentar, sentarte con el Espíritu Santo, hablarlos con Él y que Él te muestre y te empiece a sanar por medio de su palabra de la manera que Él lo desea, que seamos unas personas íntegras, ¿no? Hola, bienvenidos a Backstage con Lorena, el espacio auténtico donde vamos a poder sanar y ser inspirados. Hoy tengo una gran amiga conmigo que invité para platicar un poquito. Caro, gracias por estar aquí con nosotros. Encantada de estar con ustedes. No, súper feliz de estar contigo siempre. Gracias por apoyarnos con todo esto, con lo que es Backstage. Y queremos escuchar un poquito de tu historia. Yo sé que tú eres una mujer que viaja por todo el mundo, hablas a miles de personas, has estado frente de audiencias muy grandes, stage muy grandes, luces muy fuertes. Pero la idea de Backstage es poder conocer un poquito de la Carolina acá. Sí. Atrás de luces, atrás de bambalinas, como decimos, ¿no? Sí. Y bueno, aquí es nuestro espacio. Cuéntame un poquito de cómo llegaste a ser la mujer que eres hoy. Algo de tu infancia, de tu juventud, algo que tú digas, este fue un parteaguas para mí. Bueno, yo crecí en Guatemala, crecí. Yo siempre yo vine a dar aquí a Dallas, Texas, como el buen café de Guatemala, me exportaron. Pero yo crecí en Guatemala y la verdad es de que tuve una niñez bastante sana, tranquila. Pero una cosa que me marcó fue que cuando yo tenía 9 años, uno de mis hermanos fallece. Y creo que eso fue algo que me... Ay, no, espérate. Es que toda esta gente que he estado teniendo aquí me saca las sorpresas que nunca he esperado. Yo nunca tuve ese conocimiento. Sí, cuando yo tenía 9 años, bueno, yo soy la pequeña de 3 hermanos. Está mi hermano César, que me lleva 8 años, mi hermano Renato, que nos lleva 6, era el de en medio. Él fallece en un accidente de moto. Una persona en estado de ebriedad tiene un accidente y fallece cuando yo tenía 9 años. ¿Y él cuántos años tenía? Le faltaba una semana para cumplir 16. Wow. Y eso marcó mucho mi vida porque obviamente me tuve que volver como que sentí esta necesidad de ser la niña perfecta para mis papás porque vi que pasaron tanto dolor, tanta cosa que yo quería como que aliviar ese dolor. Y mi papá siempre ha sido como muy workaholic, trabajólico, diríamos. Ama trabajar demasiado. Sí, él y su empresa ha sido toda la vida, pero ver a mi mamá pasar ese proceso, cómo ella se aferra a Dios y a la fe, que fue lo que al final la salva, pero ver ese proceso en ella, creo que me marcó mucho desde pequeña a mí. Y me hizo querer ser como al principio como muy perfectita. Yo era así el Little Miss Perfect, ¿verdad? Todo yo podía, ser fuerte, ser valiente. Y creo que eso moldea mucho lo que fue después mi vida, pero regresa mucho a cuando tenía 9 años. Wow, qué importante, porque junto a tu lado tú me has inspirado a aprender un poquito sobre los traumas del alma, las heridas que vivimos de niños, y me imagino que estas experiencias que me estás contando, eso fue lo que pasó en ti. Tuviste que reconocer ese momento de trauma. Me gustaría inspirar a gente que nos estén viendo de no tener ese temor, de buscar esos momentos en sus vidas que están influenciando aún las decisiones y los momentos que estamos viendo hoy. No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso, de cómo ese proceso de ser vulnerable, de encontrar ese apoyo para superar
yo no tenía pensado hablar sobre Sí, esto, pero yo creo que por aquí es donde tenemos que ir. Así es. Este es el backstage de Carolina. Eso. No, y yo creo que las palabras, así como la palabra trauma, a veces como que nos suena como que Sí, muy como fuerte. fuerte, sí. Pero la verdad es de que todos hemos tenido momentos que han cambiado nuestra vida. Y momentos que definen nuestra vida. Y cuando son momentos dolorosos, si no regresamos y a trabajar qué fue lo que pasó, nos pueden predisponer para muchas cosas en el futuro. Entonces, en mi caso, por ejemplo, esto que pasó con mi hermano, al mismo tiempo de que mi papá era una figura como muy rígida, sus expectativas eran demasiado altas. Entonces, yo siempre traté de ser como que la mejor en todo en el colegio. O sea, yo era la presidenta de grado, la presidenta del seminario, la capitana del equipo de voleibol. O sea, ser todo esto. Pero realmente había una herida como de abandono, porque cuando pasó esto de lo de mi hermano, pues como niña me sentía abandonada, aunque mis papás tal vez no era lo que querían, pero al lidiar ellos con su propio dolor, Claro. yo tuve que hacer eso. Entonces, creo que cuando hablamos de traumas se oye duro, Sí. pero cuando nosotros nos da un podemos poco de regresar... miedo, ¿no? O sea, sí, ay, Dios mío, qué porque, trauma. porque no sabemos qué va a salir de ahí. Pero a no ser que vayamos ahí y limpiemos lo que habrá pasado, no vamos a estar en una posición de verdad de poder aceptar lo que Dios tiene para mí en el futuro. Dios quiere que sanemos, Dios quiere que seamos libres, pero eso requiere un paso de valentía de parte de nosotros de poder mirar atrás y realmente analizar qué fue lo que pasó. Sí, yo estoy pensando cuando tuve que enfrentar mis situaciones de joven, que uno vería mi vida y dirías, no, pues tú no viviste ningún trauma, por favor, Lorena, si tu familia. Pero empecé a entender, si tú tienes reacciones que no te explicas el por qué, Sí. si alguien te dice algo y reaccionas, o si alguien te hace algo y reaccionas de una manera inexplicable, lo más probable es que hay cosas dentro de tu alma que tú necesitas enfrentar, sentarte con el Espíritu Santo, hablarlos con Él y que Él te muestre y te empiece a sanar por medio de su palabra de la manera que Él lo desea, que seamos unas personas íntegras, ¿no? Y no ponernos a la defensiva, Lori, porque siento que a veces nuestro miedo como seres humanos es no ser suficientes, no ser capaces, no ser... Y cuando alguien te muestra algo así como, ¿ya te diste cuenta que como que siempre tienes como una paranoia que algo malo va a pasar? ¿Cómo es posible? Yo, no, ¿cómo es posible? Yo no hago eso. Sí. Y todos lo hacemos. Y hay cosas que hay que tener nuestra identidad bien sentada en el Señor para de verdad poder entender y oír cuando las personas te dicen algo que está pasando. Y para mí, solo para aclarar, identidad es la historia que tú te dices de quién tú eres. O sea, o sea, tú mismo. Tú mismo, ¿qué historia te estás diciendo? Entonces, esa historia se trabaja, esa narrativa se puede trabajar. Porque por mucho tiempo yo era así como, no, yo tengo que ser como el éxito en todo lo que hago, porque yo como que estaba tratando de probar que yo era esa niña perfecta, ¿verdad? Que mis papás, yo pensaba que necesitaban cuando era pequeña. Wow. Entonces, o sea, te habías puesto una identidad que no era tuya en no, realidad. y era así como el problema, y desde afuera se puede ver como muy bien, porque así como overachiever, ¿verdad? O sea, hizo esto, sacó estas maestrías. No, y fue a overachiever, estudiar. Carolina, no, o sea. Entonces, pero era cuando yo realmente llegué al Señor. Y me di cuenta, y aún en el Señor, por mucho tiempo, yo tuve que trabajar, ¿por qué necesito hacer lo que estoy haciendo? ¿Por qué necesito un título, una maestría más? ¿Por qué ¿Cuántas necesito maestrías tienes? Como 3. Yo soy abogada y soy psicóloga. Y tengo maestrías en Derecho y de Psicología. Y siempre he estudiado. Ahora, desde un punto más sano, yo te puedo decir, estudio tanto que me encanta aprender. Claro. Sobre todo conceptos difíciles para dárselos a las personas de una forma fácil. Fácil. Pero sí, hasta eso tuve que parar y decir, ¿pero por qué? O sea, porque mi identidad era, no, ella tiene que ser lo máximo en todo lo que hace. Entonces, cuando yo ¿por qué? O sea, si tú estás partiendo del punto que yo tengo que ser lo máximo en todo, tarde o temprano, eso es algo que te va a causar ansiedad, te va a causar... Es abrumador, es abrumador. Y yo me abrumé, exhausto. o sea, aún cuando en Guatemala parte de lo que hacía, cuando bueno, yo era abogada cuando me volví cristiana, así que hay esperanza para todos los abogados, solo para que sepan. Y de ahí quería hacer algo. ¿Qué día 26 años. Fue cuando llegaste a los pies de Jesús, podemos decir así. Así es. Yo fui criada católica, pero tuve
de verdad, esta sed, yo creo que Dios a veces te pone una sed en el corazón de querer saber quién es Jesús y mi relación con Él y empezar a buscar, no el Jesús que te dicen cuando creces, porque en Latinoamérica, gracias a Dios, uno crece Sí, hay oyendo. conocimiento de... Pero conocer y tener una relación personal. Y eso a mí me cambió la vida totalmente, o sea, me dio un giro a la vida y yo quería hacer y yo quería servir y en ese camino hicimos con unos amigos una fundación en Guatemala que se llama Guatemala Próspera y era para cultivar lo que era liderazgo en nuestro país. Wow. Porque nosotros miramos que nuestros países, por ejemplo, Guatemala es un país, te podría decir, hasta sobreevangelizado, porque pues el 98% de la población es cristiana católica o cristiana evangélica. Wow. Entonces, no era un problema de evangelismo lo que tenemos en nuestros países, sino un problema de por qué la gente no vive los valores que se supone que el cristianismo nos da. Entonces, así nace Guatemala Próspera. Entonces, nosotros traíamos gente de Estados Unidos a Guatemala, de otros países, y eso empezó a crecer de una forma impresionante que yo te puedo decir solo Dios. Entonces, aquí es donde empiezas tú como a entrenar lo que es para liderazgo, para que la gente se supere en su forma de ser, de llevar las cosas, decisiones, todo esto. Sí, ahí es donde empieza, porque en ese camino de buscar, el liderazgo es totalmente visual. Entonces dijimos, traemos gente de afuera que nos muestre el camino de cómo ser un líder, cómo ser un profesional, cómo ser un empresario, o cómo desde cualquier punto que tú estés, tú puedes hacerlo con principios, con valores cristianos. A ver, regresa a eso de que el liderazgo es algo visual, porque muchos de nosotros nos hemos ido con la idea de que el liderazgo es control. Es que eso es ser jefe. Ser jefe y ser líder son cosas diferentes. Yo puedo ser jefe por título, pero no todos los jefes son líderes. No todos los jefes son líderes. No, o sea, liderazgo es cuando tú seguirías a esa persona aunque no te pagara. Oh. Bueno, y luego eso te lleva a estar en un equipo de una persona muy... Sí, pues muy si conocido. En este camino de Guatemala Próspera, empezamos a recibir gente, de verdad, a nosotros mismos nos impresionamos, que llegaba a Guatemala el vicepresidente de Walmart Internacional, que el gerente general de Compaq Computers, que el general manager de los Dodgers. Y era gente que entre ellos se habían hablado y sabían de este grupo de Guatemala que está tratando de hacer una diferencia. En ese camino conocemos a Jerry Anderson, que es un hombre de negocios de Ohio, que se vuelve nuestro mentor. Y yo siempre creo muchísimo en el poder de un mentor, porque un mentor saca lo mejor de ti, de adentro de ti, y te hace creer en ti mismo de una forma que a veces otras personas no pueden. Y Jerry fue esa persona para nosotros. Con la coincidencia que Jerry Anderson era muy amigo de John Maxwell. Ahora, si nosotros... John Maxwell. Entonces, la mayoría de nosotros, si hemos aprendido algo de liderazgo, ha sido por John. O alguno de sus ¿Cuántos libros? Ha escrito cuántos libros, ha hecho tantas cosas. Y en ese momento se quería hacer un proyecto que era el proyecto de transformación de nación. Y John quería que fuera algo que no solo impactara a la iglesia local, sino que impactara a gobierno, educación. Y en Guatemala Próspera nosotros ya hacíamos ese tipo de eventos. Entonces, así es como Guatemala se vuelve el primer país de transformación. Esto hace ya, eso fue el 2013. Y entonces luego, gracias a Dios, con tanto éxito, que después a mí me tocó entrenar al equipo de Paraguay. Estaba entrenando al equipo de Costa Rica cuando conozco a mi esposo David por John Maxwell, porque él estaba también dentro de las certificaciones y los coaches de Maxwell. Y entonces, pues llegó con John y le digo, pues gracias por todo lo que hemos hecho. A este punto ya se han entrenado como 4 millones de personas en Guatemala, solo Guatemala, no contando todos los países. 4 millones de personas. Solo Guatemala, en programas de valores que duran meses. No te estoy haciendo un cursito de un día, o sea, procesos de transformación Ustedes entraban personal. a una ciudad y tenían cursos que cursaban la gente. A ver, pero quiero meterme un poquito, porque ese es el escenario, ¿no? Sí. 4 millones de personas. Pero ¿qué hay detrás del escenario? ¿Tuviste alguna experiencia que te obligó a entender bien tu identidad, como lo comentaste hace rato, pero ya en este entorno de dirigir, de entrenar líderes? O sea, si puedes contarnos algo de eso, porque eso me interesa. No, y creo que es parte de lo que Dios me ha puesto para hacer ya en estos últimos años. Ha tenido mucho que ver con eso, Lori, porque yo
viajando con John y teniendo yo Maxwell de mentor. O sea, nunca en mi vida hubiera podido yo soñar eso. Viajar por 12 años con John a diferentes países y ver la gente, cómo recibía los libros. Llegaban mujeres que habían subrayado el libro, lo tenía todo eso. Y yo decía, ¡ala, qué lindo! Lo leyeron, lo tienen, pero no salían a hacer nada porque no se creían dentro de ellas que podían ser líderes. Y entonces, cuando al fin ya Dios pone eso en mi corazón, escribo un libro sobre eso que se llama Usa tu voz, porque es cómo usar tu voz, porque yo tuve que encontrar mi voz. Como todas estas mujeres, yo quería que lo hicieran. A veces nosotros somos el mejor mentor para quien éramos hace 10 años, ¿verdad? Y yo era una persona que tenía como mucho idealismo, yo quería cambiar el mundo, yo quería hacer todo eso, pero me topé con gente que decía, no, es que tú muy intensa, que muy ambiciosa. Y yo así como, ambición no es precisamente mal. No. Mi ambición es ser lo que Dios me hizo para hacer. Sí, pero yo sé, interrumpo ahí, porque yo lo he vivido un poquito en eso de ambición y liderazgo, porque yo sé que cuando tienes un líder inseguro y tienes a alguien enfrente que es muy ambicioso, te puedes sentir un poco retado, un poco, ay Dios mío, me van a quitar el espacio. Y ahí es donde tú estás hablando, a ese lugar de inseguridad, que ellos puedan encontrar su identidad, que ellos puedan encontrar su autoridad, que no tiene que ver con la posición, sino la voz que ellos tienen por dentro que está puesto por Dios. Así es. Y esa es la cosa, me llevó un tiempo entender eso, porque yo al principio me sentía, yo tengo algo malo, o sea, yo soy la que estoy mal. Tal vez yo soy muy insurrecta, o sea, yo no sé, ¿verdad? O sea, tantas cosas que pasan en mi cabeza, porque incluso dentro de culturas de iglesia, o sea, como que me decían como, ya, cálmate, o sea, todo va a estar bien, ¿verdad? Y yo así como, y me recuerdo, hasta una tía, yo siempre cuento esto, pero yo amo a mi tía y ella lo hizo con todo su cariño. Me decía, mija, hacete la tonta un poquito porque si no, no vas a encontrar un muchacho que te aguante. Así. Wow. Y era esta sensación como que era demasiado. Sí. Y entonces yo me empecé como que a contraer, como a tratar de hacerme pequeña, pero el problema es que cuando Dios te hizo para hacer algo, no puedes. Es como tratar de doblar una palmera. Después siempre va a regresar. Sí, o sea, siempre va a provocar en ti una tristeza. Sí. No, pero es triste cuando te estás tratando de achicar para caber en un molde. Yo digo, si uno se tiene que achicar, o sea, en la vida o con los zapatos, no sirve. No o sirve. te compras otros zapatos. No sirve, no es tu talla. Y ahí no es, como dicen por ahí. Es realmente abrazar lo que Dios te hizo para ser y hacer y entender que los dones, los talentos, lo que Él te dio, Él te va a hacer el camino. Y en ese camino yo encontré a la persona que me acepta no solo a pesar de lo que soy, sino exactamente por lo que soy. Por lo que eres, wow. Y encontrar una pareja así y poder tener proyectos juntos, porque a los dos nos encanta el liderazgo, a los dos nos encanta todo el tema de non-profits, de ayudar a los demás, de entender como nosotros entendimos, y esa fue la historia de Guatemala Próspera, en un país como el de nosotros, donde muy poca gente tenía acceso a educación superior. Muy poca gente podía hacer una maestría, no digamos una maestría fuera del país, y de los que salen del país casi nadie regresa. Sí, es verdad. Entonces realmente se da cuenta uno de la bendición, y con esa bendición viene una responsabilidad de decir, Señor, porque tú me amaste, yo voy a amar a esta gente y yo quiero hacer una diferencia. Entonces, tratar de empezar a cultivar eso en tu vida para hacer una diferencia y tener un impacto. Wow. Qué fuerte. Mira, quiero retomar eso del matrimonio, pero después de que te quiero invitar primero acá a una mesita que yo tengo. Ok. Gracias por estar con nosotras. Yo sé que en estas conversaciones que estuviste escuchando posiblemente oías mencionar a Jesús, a Dios. Carolina, ¿nos podrías explicar un poquito de qué se trata todo eso? Bueno, mi vida cambió desde que yo empecé a seguir una relación con Dios. Yo empecé a creer de verdad esas promesas, todo lo que está en la Biblia, y empecé un nuevo caminar. Y yo te puedo decir que puede haber un antes y un después de tu vida. Así que si tú quieres, puedes llamar a este número y tú puedes ser esa persona nueva, ese ser transformado que Dios quiere que tú seas, porque tú vales la pena, porque Él murió por ti.
Aquí lo que vamos a hacer, Carolina, es escoger una máscara. Ok. Porque yo sé que a veces en el mundo en el que vivimos, a veces nos tenemos que poner una máscara para aparentar algo que no somos, para que la gente nos puede tolerar un poquito. Sí. ¿No? Entonces, no es de que esté bien o que esté mal. Simplemente esa es la verdad. Y eso lo hacemos todos, Lori. Sí, lo hacemos todos en algún momento de nuestra vida. Y al final, o sea, cuando... Pero mientras me platicas, vamos a ir decorando. Vamos. Dale, vamos a trabajar Cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de quién somos, cómo hacemos las cosas. La verdad es que en nuestra adolescencia nosotros tenemos que probar diferentes máscaras. Tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que ser gente diferente de lo que otras personas pudieron haber pensado que éramos. Y siempre cuando tú conoces a alguien, como que tienes una máscara que va a ser más tranquila, más tal vez en guardia, para ver cómo vas. Interactuamos socialmente con máscaras. El problema de las máscaras es cuando están tapando un problema más fuerte que nosotros podamos tener. Entonces, por ejemplo, si yo siempre digo, yo soy una perfeccionista en recuperación. Porque yo trataba de ser perfecta a todo, ya tienes un poquito más de idea del por qué con eso de que te cuento de que mi hermano falleció. Yo trataba de ser la niña perfecta, yo trataba de ser la niña que todo lo hacía bien, yo era la niña que daba la mía, no extra, la extra mía, para estar Para tener feliz a la gente. Sí, y después cuando yo empecé a analizar mis propias heridas, pude entender que mi necesidad de perfeccionismo venía de necesidad de seguridad. Entonces, por ejemplo, tratar de ser una persona que siempre tenía el control. O sea, al final el perfeccionismo es control. Es tratar de hacer... Di eso otra vez. Al final de cuentas, el perfeccionismo es control. Estamos buscando el control para caerle bien a todo el mundo. Porque si yo controlo ese ambiente, si yo soy perfecta y todo está perfecto, entonces no le doy margen a la gente para que no me quiera, por ejemplo. Entonces, al final, el perfeccionismo es control. Entonces, yo ya pude trabajar eso en el Señor diciendo, no, pues sí, al rato sí, tengo otras cosas que tengo que trabajar, no solo eso, ¿verdad? O sea, tuviste que aprender a soltar el control. Así es. Cuando entrabas tú a una situación nueva, por ejemplo, y tú te dabas cuenta, esta gente está un poco asustado de cómo soy yo, soy demasiado fuerte, estoy dando órdenes. Entonces tenías que aprender a dejar de controlar eso. Sí. ¿Y entonces cómo hacías para que te aceptaran o para lograr lo que tenías que lograr en ese momento? Yo creo que a pesar de que se supone que uno asocia como que el liderazgo con alguien que es muy mandón. Yo no soy tan mandona. O sea, yo sí puedo poner orden. Es cierto. Pero realmente no es solo ser... O sea, para mí el liderazgo es servicio. Y para servir, nosotros tenemos que ser los primeros que hacemos lo que estamos requiriendo de otras personas. Mira, yo hasta una vez, hace mucho, porque siempre me decían la mandona. Pero una vez sí, aunque tú no lo creas. Pero una vez encontré una playera y lo quise comprar con todo mi corazón y me detuve porque decía, no es de que soy mandona, es que yo sé lo que tiene que hacer todo el mundo. Sí, y ese es un tipo de personalidad. A eso podemos hablar otro día, las personalidades y cómo nuestras personalidades se ven en todo esto. Ese es otro capítulo. Pero realmente nosotros todos traemos una personalidad, todos traemos un temperamento y todos venimos con un desafío, un reto de nosotros mismos de ser lo que Dios quiere que seamos con ese temperamento que Dios nos envió. Ay, Dios, pero qué complicado a veces. Pero es complicado y no es complicado, porque cuando confías realmente en Dios, cuando sabemos que realmente... ¿Cómo sería la vida diferente si realmente pensamos que todo lo que pasa es para bien? O sea, no es solo como el logo, que, ay, sí, todas las cosas pasan para bien. Sí, qué bonito. Y eso ha sido una clave en mi vida, pienso yo. Aun cuando han pasado cosas horribles en mi vida, digo, ¿qué pasaría si esto, todo, Dios lo está usando para bien? ¿Cómo podría ver esto diferente? ¿Cómo podría ser mi manera de ver diferente? Y he pasado cosas difíciles, Lori. O sea, la gente a veces, como tú dices así en el backstage, ¿verdad? La gente a veces mira enfrente y dice, ay, no, pues ella todo lo que estudió y está ahí por eso. Pero he pasado épocas muy difíciles en mi vida. Por ejemplo, yo siempre cuento cuando mi mamá falleció de cáncer y yo estaba pasando un proceso de divorcio al mismo tiempo. O sea, tú en tu vida personal. En mi vida personal.
Y entonces es como que el sábado fallece mi mamá, el domingo la enterramos porque es que en nuestros países al día siguiente se entierra todo el mundo, y el lunes era mi audiencia de divorcio. Oh, wow. ¿Y cómo sobrevives eso? ¿Cómo noches tan oscuras tú puedes salir? Y yo digo siempre, obviamente es tu fe en Dios. Tener una comunidad de mujeres que estuvieron orando siempre por mí. Esas amigas que siempre, que no te dejan de mano, que estuvieron ahí para nosotros. Y saber que iba a haber propósito. Que en esto iba a haber propósito. Y entonces eso como que cambió mucho mi forma de, ok, si esto está obrando para bien, aunque yo no mire, ¿cómo me posiciona de una mejor manera? ¿Cómo me preparo yo mejor para servir a otros? ¿Cómo este dolor que yo pasé, cómo haber pasado un divorcio, cómo haber pasado eso al mismo tiempo de mi mamá era mi mejor amiga y haber pasado ese cáncer y estar con ella hasta el final, cómo esto me puede ayudar para ayudar a otras personas? Que el simple hecho, aún yo sé, de ver a un ser querido pasar una dificultad de esa manera es muy complicado. Es complicado y emocionalmente estás drenado, y yo así tenía que salir. Me acuerdo, hubo una plática que solo, si yo pudiera regresar a borrar una de las pláticas que he dado en mi vida, porque he dado tantas que no sé ni cuántas, pero fue una que di como al mes de eso. No, fue como dentro de ese tiempo. Yo no sé, o sea, la di tan en automático que yo no sé ni cómo la di. Y yo digo, qué pena. Qué pena saber ni cómo la di. ¿Ni te acuerdas lo que dijiste? Yo creo, ¿no? Pero era porque estaba abrumada y estaba emocionalmente drenada. Wow. Y eso me ha ayudado también como que a tratar de ser mejor en cuidarme a mí misma. Uno solo puede ser tan útil como uno esté bien. A ver, encuentra tu cámara y di eso, por favor, aquí. Uno puede ser tan útil como uno esté bien. O sea, cuidarse a uno mismo. Y a veces a las mujeres se nos pide mucho, creo que estemos dando y dando y dando. Y tal vez se nos pide que seamos muy abnegadas. Entonces, cuando nosotros miramos todas esas señoras, yo no sé cómo eran tus abuelitas, mis abuelitas eran de aquellas que, ay, mi hija, yo todo lo doy por ustedes y yo no quiero nada a cambio, que es mentira porque siempre pasa en la factura, pero sí, pasa la factura a la abuelita, porque ahí después si uno no las va a visitar. Ah, bueno. ¿Verdad? Sí. Y entonces, cuando uno se da cuenta que hay más, que uno puede dar más, que uno tiene que estar sano, y se nos olvida que es amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, quiero hablar algo aquí, Caro, porque tú tocaste este tema. Te cuento, cuando yo era más joven, yo quería tener un grupo para cantar, o sea, de mujeres, pero mi hija, la mayor, tenía 3 años. No te dejaron. Y se me dijo, no, tú no puedes porque tienes una niña chiquita en casa. Entonces, yo sé que habemos personas que hemos vivido esas situaciones. Ahora, aclaro, el tiempo que yo he invertido en mis hijas y en mis 2 hijas, claro, no lo regresaría para nada. O sea, yo sé que ese ha sido mi legado, ese ha sido mi inversión, pero sí hay situaciones ahora que yo sí creo que el Señor nos puede ayudar a tomar las decisiones para poder llevar a cabo 2 cosas. Si es que Dios te está diciendo, mira, no lo hagas si Dios no te está diciendo. Sí. Porque luego a veces también nosotros en el movimiento que estamos viviendo en estas sociedades, pues yo voy a pelear por lo mío y yo voy a salir por lo mío, ¿verdad? Sí. Y no estoy diciendo eso tampoco. Tenemos un Señor, un Creador que pelea por nosotras. Sí. Pero no nos detengamos porque tenemos casa, tenemos hijos, o sea, vamos a orar, vamos a hablar con el Señor a ver cómo solucionamos esto. Esta es la cosa. Si Dios dio el llamado... ¿Y nos ponemos la máscara? Sí. Si Dios nos dio el llamado... Ajá. Eso, a ver, ¿dónde estamos? Eso. Quitemos la máscara. Ajá. Si Dios te puso un llamado en el corazón, es nuestra obligación de verdad velar por hacer que ese llamado salga y tenga fruto. Y a veces la gente, por ejemplo, tú pensabas, en tu caso, el ejemplo que tú nos estás dando es, tú querías cantar, tú sabías que tú naciste para cantar. Y el problema es que yo pienso, no, yo quiero cantar y tal vez Dios me respalda. Y no fue así, fue Dios el que puso ese llamado primero, para que saliera de ti. Entonces, cuando lo vemos así, no es que yo egoístamente, no, o sea, tú puedes hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y si tú tenías una hija, y si se puede hacer las cosas, sí, que va a ser difícil, sí.
Porque... No, y de hecho, hablando sobre eso, o sea, mi esposo me apoyaba. Nosotros ya teníamos un plan. Bueno, tú te quedas, yo me quedo, nos turnamos. O sea, que eso también es muy importante, ¿no? Que tú estés de acuerdo, que tú y tu esposo estén de acuerdo. Sí. Eso es lo más importante. Sí. Bueno, toma tu máscara, vamos a sentarnos acá y vamos a seguir platicando. Pero esta máscara, mira qué linda. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy! Como los niños chiquitos, ¿no? Y bueno, vamos a poner a un lado que... Interesante lo que dices, Caro, de que a veces sí tenemos que ponernos ciertas máscaras diferentes. Sí. Pero posiblemente no es para ocultarnos, sino para que otra persona pueda recibir lo que nosotros estamos deseando dar. Sí. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que siempre que nosotros estamos o detectamos en nosotros, porque esta es la cosa, ese es el primer paso para cualquier cosa que nosotros queremos hacer, es el self-awareness, es el darnos cuenta de por qué estoy haciendo esto. Y a veces estamos corriendo tanto que no damos margen en nuestra vida para saber qué es lo que quiero hacer. Entonces, si yo hago un margen y digo, ok, ¿por qué contesté tan feo a esta persona? Cuando empezamos nosotros a analizar nuestra vida, podemos entender el por qué hacemos ciertas cosas. Y ciertas conductas las quiero que se queden conmigo y algunas las puedo borrar. Hay muchas cosas que vienen en automático de nuestra infancia. Si yo tengo una herida de rechazo, yo voy a tratar de verdad con todo lo que pueda de pertenecer y sentirme parte del equipo. Si yo tengo una herida de humillación, voy a tratar de quedar bien con todos. Entonces, estas máscaras, analizar por qué. Por ejemplo, tú y yo conocemos gente que todo les parece bien y andan sirviendo a todo el mundo y son lo más lindo del mundo, pero no lo hacen desde un punto de que su corazón quiera servir, sino lo hacen por no ser rechazados. O por aparentar algo que no son, maybe. I don't know, sí. Sí, o sea, todos tenemos razones diferentes. Son pozos muy profundos. Incluso el éxito puede ser una máscara. Porque media vez sea un éxito, entonces todo el mundo me va a querer. Y al final eso es control, como el perfeccionismo, que era la otra máscara. Y de ahí tienes, por ejemplo, todos teníamos el compañero en la clase que era como el payaso de la clase, ¿verdad? Esa persona estaba tratando de caerle bien a todo el mundo por una razón, porque tenía una herida tal vez de rechazo o de abandono en su corazón. Entonces hay una razón por la cual actuamos, como actuamos siempre. Ahora, esto no es para ir a decir, entonces él tiene una herida de esto y aquel tiene una herida. No, es para vernos adentro de nosotros. El crecimiento personal empieza cuando nosotros podemos hacer introspección. Es ver para adentro. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué de esto me sirve y qué no me sirve, Lori? Sí. Porque hay mucho que ya no me sirve. Entonces, estar evaluando qué cosas me quedo y qué cosas no me quedo. Y lo hacemos con las computadoras, ¿verdad? Así como que a cada rato limpiamos lo que no nos sirve, borramos, estamos limpiando qué entra, qué sale, qué se va al basurero de la computadora. Nosotros lo podemos hacer igual con nuestra mente. ¿Qué quieres que se quede y qué quieres que se vaya? Sí, hay un verso, creo que es en Romanos, que dice, renueva tu mente con la palabra de Dios. O sea, vamos a renovar lo que tenemos adentro, pero la única manera de hacer eso es tomar algo para que lo pueda renovar. Y en este caso, tengan ánimo, o sea, vamos a meternos a las Escrituras, no para tener solo conocimiento de las Escrituras, sino para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que puede cortar y puede sacar y puede operar y sacar todas esas cosas que nos están impidiendo ser. Recuerden que no estamos hablando de hacer como muchas veces se nos pone esa carga de tienes que hacer. No, en las Escrituras y nuestro Creador lo que desea es que seamos, no que hagamos. Él no tiene necesidad de que hagamos nada. Él lo que desea es que seamos y Él luego nos invita a ser colaboradores con Él, ¿no? Qué interesante todo eso. Mira, Caro, para terminar este segmento, me gustaría que voltearas a tu cámara y que le dijeras a una mujer que está en ese proceso de encontrar su identidad, encontrar su voz, algo para animarla. Bueno, lo primero que yo le diría a una mujer, y me las encuentro todos los días, es decirles, si tú no te la crees, nadie se la va a creer por ti.
A veces nosotros somos las primeras que tenemos que creernos que podemos, que esta misión me la dio Dios, que tengo lo que se necesita. Y a veces no necesitamos saber todo el plan, pero saber que Dios tiene un propósito para nuestra vida y que del fruto que nosotros demos va a venir otras generaciones a ser impactadas. Y eso es suficiente para empezar cada día con una mejor actitud y mejor optimismo. Wow, gracias, Carol. Y bueno, siempre le hago la misma pregunta a todos mis invitados. Te lo voy a hacer a ti. Uh-huh. Si tú pudieras regresar en el tiempo y hablar con tu niña de 9 años, ¿qué le dirías? Le diría que es amada, que es bendecida, que se aferre a Dios con todo su corazón, que van a venir pruebas sin duda, pero que de la mano de Él toda prueba y todo sufrimiento se va a convertir en victoria. Porque todo sufrimiento y todo reto que nosotros tenemos tiene un propósito en Él. Así que se aferre a Él y que ahí va a estar siempre seguro en la palma de sus manos. Gracias, Carolina. Pues me tomo también esa verdad que al que cree todo le es posible. Así es. Y el día de hoy nos has infundido ese deseo de creer, que cree que somos lo que Él dice que somos, que tenemos voz, que tenemos propósito. Gracias, Carolina, por estar aquí conmigo en mi backstage. Lo que me llevo es que podemos creer. Al que cree, todo le es posible. Y yo quiero creer que yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Mira, gracias por acompañarnos. Te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Daystar Español. Y también nos puedes escuchar en Spotify o en Apple Podcasts. Nos puedes seguir en las redes sociales de Daystar Español. Y bueno, muy pronto nos vemos otra vez por este medio.